¿Qué es la atención? La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Esta capacidad cognitiva es de gran importancia, pues lo usamos a diario. Afortunadamente, podemos mejorar la atención con un plan adecuado de entrenamiento cognitivo. Definición sobre la atención. La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del ser humano. Tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y delimitarla su estatus entre los procesos psicológicos. Diversos autores la definen como un proceso y señalan que la atención presenta fases entre las que podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. Según Regattei, señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo. Además, es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demás externas. Otros autores consideran que la atención es un mecanismo. Va a poner en marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el proceso de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos. Para Rubinstein, en 1982, la atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos. Las funciones de la atención: ejerce control sobre la capacidad cognitiva, activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas, previene la excesiva carga de información, estructura la actividad humana, facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención, la motivación. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Dos concepciones históricas: atención como una cualidad de la percepción, que no se puede atender a todos los estímulos, y la atención es el proceso que selecciona lo más relevante para percibirlos mejor. Atención como un mecanismo de control. Todos los procesos cognitivos requieren supervisión y orden para adecuarlos a un objetivo. Tipos de atención. Tenemos la atención focalizada, que es la habilidad para enfocar la atención en un estímulo. Su duración es de 7 minutos más menos 1. Es la capacidad para dar respuesta de un modo diferenciado a estímulos. Por ejemplo, en la siguiente imagen, el espectador puede enfocar su atención en el rostro de la mujer o de repente en el celular. Es así como diferencia, ¿no?, los estímulos, dejando de lado, por ejemplo, el auto o las tiendas que están detrás. Luego tenemos la atención sostenida. La atención sostenida es la habilidad para mantener una respuesta conductual durante una actividad continua o repetitiva, también conocida como vigilia. Por ejemplo, cuando estamos en clase en la universidad y atendemos al docente. La duración es de 20 minutos aproximadamente. Por ejemplo, si es que nosotros no nos quedamos dormidos o de repente nos distraemos, se da esta atención, este tipo de atención. Luego tenemos la atención selectiva.
que es la capacidad de seleccionar a un estímulo entre otros estímulos distractores. Por ejemplo, en la siguiente imagen, el espectador tiene que decirnos dónde está Homero Simpson. Tiene que dirigir, seleccionar un estímulo, en este caso es Homero Simpson, dentro de toda esta gente. Ahora, no se puede distraer con otros personajes conocidos que se muestran, simplemente tiene que enfocarse en Homero Simpson. Luego tenemos la atención alternante. Es la capacidad de cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. Por ejemplo, en el caso de las secretarias, pueden estar encargándose de lo que es responder emails, de lo que es leerlos, y en eso viene su jefe y les dice que, por ejemplo, tienen que contestar una llamada. Entonces, su foco de atención ya no está en los emails, sino en responder estas llamadas, ¿no? Y hace el cambio de tarea. Luego tenemos, por último, la atención dividida, que es la capacidad de prestar atención al mismo tiempo a dos tareas o más. Por ejemplo, tenemos el caso de este caballero que está manejando, al mismo tiempo está hablando por teléfono y está tomando pues un café. También otro ejemplo es el de las mamás alfa, que hacen muchas cosas a la vez, como por ejemplo aquí está planchando, está haciendo el trabajo pendiente y a su vez de repente está cuidando pues a sus hijos, ¿no? Entonces su atención no solo está puesta en una tarea, sino en varias, pero al mismo tiempo. Teoría de la atención. Teoría que explican la atención selectiva. Son muchos los modelos teóricos que tratan de explicar la función de la atención selectiva. Entre los más conocidos son los de Berman, Treisman y Deutsch. Estos modelos se conocen como los modelos de filtro o cuello de botella, porque predicen que no podemos atender a todos los loops sensoriales a la misma vez. Así que intentan explicar por qué el material que pasa por el filtro es seleccionado. A continuación empezaremos a hablar sobre los 5 principales alteraciones de la atención. Alteración número 1. Las aproxesias. La ausencia total de atención se encuentra usualmente asociada a sintomatología de agitación intensa o en el estupor. Una alteración grave del nivel de conciencia en el cual la capacidad alerta está muy comprometida. Segunda alteración. Las hipoprocesias son estados de disminución de la capacidad atencional de menor intensidad que la procesia y se dividen en los subgrupos. Punto A. Distractibilidad. Presente en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o el estado crepuscular. Un trastorno del estrechamiento del campo de la conciencia. Punto B. La habilidad atentiva emocional, ligada a sintomatología ansiógena. Punto C. Inhibición de la atención, atribuida a estados depresivos y esquizofrénicos. Punto D. Negligencia. Una incapacidad para orientarse tras un accidente cerebral de tipo focal. Punto E. Fatigabilidad de la atención, un estado caracterizado por el agotamiento de la atención propia de las demencias y presencia de tumores y la empatía asociada a determinados trastornos de la personalidad. Alteración 3. Las pseudoprocesias pueden confundirse con la procesia de forma superficial debido que aparentemente la capacidad atencional parece ausente por el fingimiento del paciente, aunque se encuentra realmente preservada. Es común en estados de histeria o en el síndrome de Ganser, un tipo de trastorno disociativo, con el objetivo de llamar la atención a familiares y allegados del individuo. Alteración 4. Las paraproxesias se define como una dirección alterada del foco atencional relacionado
con comportamientos hipocondríacos. Alteración 5. Las hiperprotesias. Consiste en un estado atencional aumentado y transitorio presente en momentos de alteración de la conciencia como la hiperlucidez o la vigilancia extrema. Conocemos un tipo de magia en la cual vamos a solicitar la participación de la asistente. Carolina va a adivinar la carta que la profesora va a escoger. Vamos a presentar 9 cartas sobre la mesa. Y por favor seleccione una carta. Ya. Carolina. Esta. Sí, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y son las 10 cartas. Entonces, si usted elige aquí, yo disimuladamente voy a colgar mi edad. Y ella va a saber el lugar, la posición del... Como podemos observar en el video del truco, la atención de la participante estaba dividida. Enfocaba su atención tanto en la maga como en su asistente. Al momento de realizar el truco, la participante me prestó atención, de tal modo que no pudo observar directamente a la persona que iba a revelar su carta escogida, de tal modo que no se pudo enfocar en nosotras dos al mismo tiempo. Test para evaluar la atención. Test de percepción de diferencias. Evalúa capacidad perceptiva y de atención del sujeto, aptitud de percepción rápida y correcta de semejanzas y diferencias. Contiene 60 estímulos gráficos. Test de formas idénticas. Evalúa vigilancia continuada del sujeto, así como su resistencia a tareas monótonas. Consta de 44 elementos. Toulouse-Pierron. Evalúa capacidades perceptivas y de atención, así como resistencia a la monotonía, la rapidez, la atención continuada, la tendencia a fatiga y concentración. Trail Making Test. Subtest de la Army Individual Test. Ejecución de 2 tareas diferentes, A y B. Evalúa aspectos de atención, velocidad perceptivo-motora y facilidad para los cambios en los rastros conceptuales. Test computarizado de atención progresiva. Evalúa atención sostenida, atención selectiva, flexibilidad atencional y atención secuencial a través de tareas presentadas en un ordenador. Subtest de la escala Wechsler. El subtest de dígitos evalúa, además de memoria inmediata y mecánica, la atención sostenida. El subtest de claves evalúa además la memoria visual inmediata, precisión asociativa y rapidez motora. Factores atencionales del sujeto ante tareas sin atractivo y con rapidez de ejecución. Test de control mental. Subtest de la escala de memoria Wechsler. Consiste en decir el alfabeto en menos de 30 segundos y que cuente desde el 20 hacia atrás. Otros. Test de Stroop, D2, paradigma Go, No Go, cubos de Corsi.